Lo primero que quería que identificáramos es cómo solemos nombrar a la Eucaristía. Es un tema que siempre es un desafío proponérselo a un auditorio, sea del tipo que tiene una relevancia que no se puede exagerar. No hay manera de exagerar la relevancia de la Eucaristía. Siempre uno se queda corto necesariamente. Pero bueno, nombres con los que habitualmente nos referimos a la Eucaristía. Aquí les propongo algunos, ¿no? Banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial de la pasión y la resurrección del Señor, santo sacrificio, santa misa, comunión. ¿Sí? Todo esto alude al mismo misterio. A veces pensamos que la Eucaristía solamente se refiere a la hostia consagrada, ¿no? Pero en realidad la Eucaristía se refiere a toda la dimensión sacrificial que denominamos misa. Es el misterio central de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe, decimos precisamente en medio de la Eucaristía, para identificar su relevancia para la Iglesia y para la vida en Cristo. La Eucaristía es un tema para ponerse a temblar porque si de por sí los sacramentos ya son la realidad más importante del mundo, y no estoy exagerando, los sacramentos son encuentros con Jesucristo. De modo que en los sacramentos tocamos a Dios. La humanidad y la divinidad se tocan en los sacramentos. Y sí, son las cosas más importantes del mundo. De modo que si los sacramentos no existieran, el mundo, pobre mundo, estaría en tinieblas. Los sacramentos son la mano de Dios que nos alcanza hasta tocarnos y en donde podemos ir a encontrarnos actualmente con la presencia real de Jesucristo. Pero entre los sacramentos, que de por sí ya son lo más importante, la Eucaristía es el sacramento más importante. Así que estamos hablando hoy de lo más importante, de un tema que no se puede superar por más ganas que le echemos. En los demás sacramentos, así lo pone Tomás de Aquino, se hace presente el poder de Cristo. Virtus Christi, dice Tomás de Aquino. Piensa en el bautismo, piensa en la confirmación, en el orden sacerdotal. Todos estos sacramentos hacen presente el poder de Cristo, Virtus Christi. Pero en la Eucaristía ocurre algo distinto, porque en la Eucaristía es ipse Christus quien está presente. El mismo Cristo, no el poder de Cristo, sino el mismo Cristo. La Eucaristía, ni más ni menos, es Cristo mismo. Cristo mismo entre nosotros. Aquí recojo 3 expresiones del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica para que dimensionemos la envergadura, la inmensidad, la sustancia de la Eucaristía. Dice el Concilio Vaticano II que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la Eucaristía es el alfa y el omega, de donde surge toda la vitalidad de la Iglesia y hacia donde se dirige la Iglesia para descansar al final de todo el movimiento de su vitalidad. De donde viene todo y hacia donde todo se dirige. De donde surge toda la fuente de vida de la Iglesia y en donde toda la vida de la Iglesia busca culminar y reposar al final. Es decir, es lo que redondea la totalidad de la vida de la Iglesia como su principio y como su fin, la Eucaristía. En la Sagrada Eucaristía, dice el Catecismo de la Iglesia, se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo el bien espiritual de la Iglesia. Porque es Cristo en persona. La Eucaristía es Cristo en persona, de modo que en ella está contenido todo el bien de la Iglesia. Es el tesoro de la Iglesia con mayúsculas. Y por último, la Eucaristía significa y realiza, o sea, es un símbolo que significa, un signo que se refiere a, pero que también realiza lo que significa la comunión de la vida de los seres humanos con Dios. O sea, en la Eucaristía se cumple, digamos, el proyecto de toda la creación, porque la creación al final tiene como último propósito unir a los seres humanos con Dios. Dios crea a un mundo para unirse con sus criaturas íntimamente, ¿eh? Y crea unas criaturas especiales como tú y como yo, que tenemos inteligencia y voluntad y somos capaces de reconocer el don que Dios nos hace. Entonces, el propósito último de la creación es que Dios se quiere hacer una familia. Ya es Él una familia en primer lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero quiere de alguna manera, digámoslo así, ampliar la familia, incluir miembros adoptivos que no estaban existiendo en la vida intratrinitaria desde la eternidad, sino que vienen de un acto libre, innecesario y gratuito de Dios para ampliar esa familia. Entonces, el fin de la creación, cuando la creación llegue a su término, nos dice San Pablo, Dios será todo en todos, que es otra forma de decir, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno,
y en la Trinidad, a pesar de que son tres personas, son una sola sustancia, en algún momento al final de los tiempos, cuando se complete todo el movimiento de la creación, todo va a estar unido a la Santísima Trinidad, de modo que Dios va a ser todo en todos. Vamos a ser adheridos, incorporados, asumidos en la intimidad de la vida divina. Entonces, ¿qué realiza esta asunción en la vida divina? Esta reunión de todas las cosas en la vida divina, precisamente la Eucaristía. La Eucaristía es el misterio que significa y realiza la unión, la comunión de vida con Dios. Entonces, no se puede exagerar nunca la importancia de la Eucaristía, por eso lo decía. Me gustaría empezar esta clase recordando el gran discurso que ofrece Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Es el discurso en el que se ponen a temblar todos, los discípulos, los apóstoles, todos tiemblan, porque Jesucristo está jugándose todo el misterio de su predicación allí. Parece que Jesucristo está echando allí toda la carne al asador. De modo que está listo Jesucristo para que lo dejen solo. No está dispuesto a negociar esta verdad. Hay otras verdades que Jesucristo a veces se anima a matizar o a explicar figurativamente o a aclarar, a suavizar. Pero en esto Jesucristo no está dispuesto a ceder, no negocia. Va a anunciar una verdad que a los oídos del auditorio va a resultar chocante, inverosímil, arrogante, bizarra, desafiante. Una verdad que no pueden comprender y mucho menos aceptar. Todo está puesto en el hilo del riesgo en este sermón del capítulo 6 de San Juan. Los invito a que, bueno, no es un sermón, en realidad es un discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Los invito a que en algún momento de esta semana tomen el capítulo 6 de San Juan y allí empieza con un milagro de la multiplicación de panes y después Jesucristo inicia este discurso que es tremendo. ¿Y cuál es el secreto de este discurso? ¿Qué es lo que no son capaces de admitir los presentes? Jesucristo de pronto dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y si no comes mi carne y si no bebes mi sangre, no hay vida en ti. No puedes tener vida. ¿Qué nos cuenta San Juan? Que muchos empezaron a irse, lo empezaron a abandonar. Por cierto, Juan 6 dice que todos lo dejaron. Todos lo dejaron. Y Jesucristo no le dijo a sus apóstoles, no, a ver, vayan, que regresen. Dense cuenta de lo que está pasando aquí. Toda la misión de Jesucristo consiste en ser una fuerza de unificación, en una fuerza de reunión. La humanidad ha sido partida en pedazos, ha sido desperdigada, las ovejas están descarriadas. La misión de Jesucristo es reunir al rebaño. Parece que está fracasando la misión, porque Jesucristo está diciendo algo que, lejos de unir al rebaño, hace que el rebaño se vaya, se aleje. ¿Y qué dice Jesucristo? Vayan a decirles que es un símbolo, que no, que el pan figurativamente, que voy a instituir algo que incrementa el realismo de su vocabulario. En el primer anuncio, cuando todos se van, utiliza la palabra griega, phagein, que es comer. El que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede tener vida. Todo el mundo se empieza a escandalizar y lo dejan literalmente solo. Y Jesucristo toma la palabra nuevamente e insiste y usa una nueva palabra que es trogo, que quiere decir algo así como más visceral, más salvaje, tragar, como de animal. Usa la típica fórmula que emplea cuando va a decir algo muy en serio, cuando casi les dice, saquen sus plumas y apunten, amén, amén, en verdad, les digo que el que no trogo, el que no devore mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida. Y se siguieron yendo. ¿Quiénes quedaron al final? Nos cuenta San Juan, los 12. Y Jesucristo voltea con los 12 y les hace la pregunta más tremenda que habrán oído. ¿También ustedes me van a dejar? ¿También ustedes se van a ir? No les dice, a ver, siéntense, no entendieron nada, y yo se los voy. No, también, esto va así. ¿También ustedes me van a dejar? ¿Y qué respondió Pedro? No respondió algo así como, no, Señor, porque sabemos que te refieres a la transustanciación. No. Pedro no tiene ni idea de lo que está haciendo Jesucristo allí. ¿Cómo que nos vamos a comer tu carne? ¿Cómo que nos vamos a beber tu sangre? Esto es una locura. Además es una locura porque en la mentalidad judía y en la mentalidad judía del siglo I, tocar sangre es algo impuro. Si tocas sangre te contaminas.
quedas inhabilitado para el culto. No puedes, es más, hasta la fecha la comida kosher retiran toda la sangre de la comida kosher, porque la sangre es vida y es sagrada, pero cuando está derramada fuera del cuerpo representa muerte. Y todo lo que tiene que ver con la muerte te hace impuro en la mentalidad judía. Entonces, fíjense, cuando ellos hacen sus respectivos sacrificios, comen la carne del cordero, pero no tocan ni por error la sangre. La sangre, por medio de ritos muy sofisticados, la derraman sobre el altar para Dios. Y aquí Jesucristo está diciendo algo muy, muy salvaje. Te van a tener que beber mi sangre o no tienen vida. ¿Qué está hablando no? Y las palabras de Pedro son la última confesión de fe. La confesión de fe más radical que se puede hacer. A la que tenemos que acudir, me parece, todos, cuando nos encontremos en un momento de incomprensión, de oscuridad, de crisis, de poca claridad. Señor, no entiendo nada, es lo que está diciendo Pedro. No tengo ni idea qué estás diciendo. Estás diciendo algo que no me hace ningún sentido. Pero Señor, si nos vamos de ti como ya se fueron todos los demás, ¿a quién vamos a ir? Porque ya hemos visto que tú tienes las palabras de vida eterna. Ya hemos visto que tú eres el Santo de Dios. Así que no sé qué estás diciendo, no sé qué estás haciendo, seguro tendrás una explicación que no comprendo, pero no me voy de ti, porque tú tienes la vida. Es maravillosa la confianza de Pedro. Pero fíjense que desde este momento hasta hoy, la Eucaristía es el punto de quiebre de la fe. La Eucaristía es el bisturí que pone a prueba la fe y nos obliga a decantarnos. Es la última, de ultimate en inglés, la más radical prueba de fe que hay. Creer en la presencia de Jesús eucarístico. Y me parece a mí muy impactante y muy providencial que justamente en esta materia es en donde se haya dado la confesión de fe más bonita que hay en las Sagradas Escrituras, esta, la de Pedro. No entendemos nada muchas veces, pero nosotros estamos con Pedro. Señor, no entiendo nada, pero ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El gran desafío comienza en Juan 6:6, no en Juan 6:6, en Juan 6, y continúa por todos los siglos. Para que veamos que no se lo inventaron en algún concilio de Trento o en algún concilio posterior, esto de que Jesucristo está presente en la Eucaristía, recogí dos frases del cristianismo primitivo, que son muy bonitas. Una es de San Ignacio de Antioquía, que si lo piensan, es una autoridad imponente porque Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan y de Pablo. Estamos a una persona de Jesucristo. O sea, lo que San Ignacio de Antioquía habla y escribe, lo habla y lo escribe porque lo escuchó del mismo Juan, lo escuchó del mismo Pablo. Esto es lo que cree la iglesia en sus primeros siglos, ¿no? Desde el principio. San Ignacio de Antioquía nace en el año 35, aprox, y muere por ahí del año 105, 107. Esto que escribió San Ignacio seguramente lo escribió en el año 107, cuando lo estaban llevando al Coliseo Romano a que lo comieran los leones. Y en el camino iba escribiendo cartas a las diferentes comunidades. Y le escribe esto a la comunidad de Esmirna. Consideren cuán contrarios a la mente de Dios son los heterodoxos con respecto a la gracia de Dios que nos ha llegado. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre, en su gracia, resucitó de entre los muertos. Es un texto ancestral que nos pone a una persona de distancia de Jesucristo. Este es apóstol de los apóstoles. Otro texto es el de el gran Justino Mártir, que por cierto esta obra de arte es una obra de arte también muy primitiva, del siglo II, pero representa ya la reunión que llamaban agape. Agape quiere decir amor. Así le llamaban a la Eucaristía antes, la agape. Y aquí escribe Justino Mártir a finales del siglo II. No participamos de ellos, o sea, del pan y del vino de una forma ordinaria, o como si fuera una bebida ordinaria, sino que del mismo modo que por la palabra de Dios, nuestro Salvador Jesucristo se encarnó y tomó sobre sí carne y sangre para nuestra salvación, así, según nos han enseñado, el alimento que ha sido convertido en Eucaristía por la oración de su palabra y que nutre nuestra carne y nuestra sangre por asimilación, es a la vez carne y sangre de aquel Jesús que se hizo carne. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, tiene muy clara la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si se nos empieza a hacer borrosa al pasar de los años, son cuestiones de la historia posterior a la iglesia de los apóstoles.
La iglesia de los apóstoles no titubea con esta cuestión. El pan y el vino son la misma carne que sufrió y la misma carne que resucitó. Por medio de la oración, está hablando de la oración de la consagración, del mismo modo que por la palabra el verbo se hizo carne, por la oración de la consagración, las sustancias del pan y del vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y esta es la fe de la iglesia primitiva. ¿Qué pasa después? En el siglo XI surge un debate intenso, un debate acalorado sobre este tema, porque, claro, a ver, piensen que para el siglo XI, la escolástica, la filosofía medieval, que es maravillosa y es muy técnica y muy fina en la distinción de conceptos, perdón, ha desplegado ya toda una tecnología conceptual y terminológica impresionante para comprender el mundo y sus categorías. Y ahora es natural que algunos miembros de la iglesia quieran comprender más profundamente en esas categorías filosóficas qué es lo que ocurre con la Eucaristía. ¿Qué pasa? ¿Cambia el ser o cambia la naturaleza o cambia la apariencia o cambia el significado? ¿O qué tipo de transformación ocurre en el momento de la consagración? Entonces, en este acalorado debate, hay un teólogo que se llama Berengario de Tours, que fundamentalmente defiende que la Eucaristía es un símbolo. No es en realidad carne, no sean ridículos. No es en realidad la carne de nuestro Señor Jesucristo, no sean absurdos. No es en realidad sangre. No, no, no. El pan es pan y el vino es vino, y por eso sabe a pan, y por eso sabe a vino, y por eso si lo analizas, ves todas las características del pan. Lo que ocurre es que adquieren un significado nuevo porque simbolizan el cuerpo de Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Este es Berengario. ¿Qué ocurre? El Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, insiste en la enseñanza de Juan VI, en la enseñanza de Ignacio de Antioquía y en la enseñanza de Justino Mártir, en la enseñanza de los apóstoles. En este concilio se utiliza por primera vez el término mágico transustanciación, que lo voy a explicar súper rápido, porque es una manera fancy filosófica de decir, ha cambiado la sustancia, pero permanecen los accidentes. ¿Y qué es esto? Los accidentes son las apariencias. Tú puedes ver, por ejemplo, una manzana colgada de un árbol que tiene un color verde. Esto es un accidente, es una apariencia. Y en la medida en que madura la manzana se va haciendo roja. Entonces va cambiando su apariencia, van cambiando sus accidentes, pero sigue siendo manzana. No solo sigue siendo manzana, sino que sigue siendo la misma manzana de antes. Igual tú, si ves una foto de cuando eras bebito y ves una foto de tú ahorita, pues te darás cuenta de que tus accidentes se han movido mucho, bastante. Pero sigues siendo tú, sigues siendo la misma sustancia. Entonces, esto viene desde la filosofía aristotélica que ha sido recuperada por la filosofía medieval y después ha sido puesta microscópicamente por análisis filosófico bajo el ojo de Tomás de Aquino, que nadie lo ha hecho mejor que él en ese sentido. Pero ¿qué dice el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán? Que la sustancia del pan se ha convertido en el cuerpo de Jesucristo. Es decir, ha habido un cambio de sustancia, un cambio en el nivel más profundo del ser, en el nivel más profundo de la realidad. Pero se ha conservado la capa de apariencias que son los accidentes. Entonces, lo que parece pan no es pan. Se ve como pan, pero no es pan. Es Jesucristo. Con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Es la sustancia de Jesucristo. Velo de otra forma. Si ves un crucifijo, parece Jesucristo, pero no es Jesucristo. Si ves la Eucaristía, parece que no es Jesucristo, pero sí es Jesucristo. Esto es lo que tiene que entender un niño para poder hacer la primera comunión. Y de hecho hay una anécdota muy bonita de un párroco que ante la duda de si el niño con síndrome de Down estaba listo, cuando el niño con síndrome de Down se le hizo la pregunta, ¿en dónde está Jesús? Él apuntó al sagrario. Ese parece, pero no es. Está ahí. Jesús está ahí. La sustancia de Jesús está ahí. Su presencia real. Esto es lo que quiere decir la transustanciación. Que bajo el velo de los accidentes y las apariencias del pan y del vino, se oculta en un nivel más profundo, en el nivel más profundo del ser, de esos accidentes, la verdadera sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere meterse al detalle filosófico de esto, tiene que ir a la tercia pars de la Suma Teológica y leer de las cuestiones 73 a la 83.
como fuente. Después viene la Reforma Protestante. Hacemos un fast forward, un par de cientos de años adelante, y Lutero cuestiona la transustanciación. Lutero tenía el hobby de, cada vez que la iglesia definía algo con precisión filosófica, Lutero decía, ya le montaron conceptos griegos a la fe, ¿no? La helenizaron, agarraron ideas filosóficas y se las pusieron como garrapatas encimadas al mensaje bíblico. Después, teólogos contemporáneos como Ratzinger le diladan a Lutero. Decir transustanciación o decir que el Hijo es homoousios, de la misma sustancia del Padre, esto no es ponerle categorías bíblicas, griegas a la Biblia. Esto es tomarnos muy en serio la fe bíblica, tan en serio que se puede expresar en términos metafísicos. No estamos contaminando la fe bíblica, sino que la estamos expresando de una manera precisa y racional. Pero bueno, Lutero cuestiona la transustanciación y junto con Lutero, Zwinglio, el suizo, vuelve a Berengario y dice que la Eucaristía es un símbolo muy potente y muy sagrado de la presencia de Jesús. Pero otra vez entramos en la lectura simbológica. Estamos ante una cosa que tiene relevancia significativa, pero que no es Jesucristo. Calvino se mueve por la misma línea, apuesta por la lectura simbólica, y tiene que llegar el Concilio de Trento para responder a la Reforma Protestante. ¿Y qué hace el Concilio de Trento? La Iglesia no inventa nada nuevo, nada más vuelve a decir lo mismo de Juan 6. No, no es simbólico. Es la carne de Jesucristo. Se reafirma la doctrina de la transustanciación. Hacemos un fast forward al siglo XX y ¿qué nos encontramos en el siglo XX? Nuevos intentos de diluir o disminuir el escándalo de que la Eucaristía sea Jesucristo, de utilizar la metáfora, la alegoría. Empezamos a hablar los teólogos en el siglo XX de transignificación. Es pan, pero ha cambiado el significado del pan. O transfinalidad. Es pan, pero el objetivo existencial de este pan es distinto. Cambió su fin, cambió su causa final. ¿Y qué pasa? Llega Pablo VI, escribe una encíclica que se llama Mysterium Fidei y concede, o sea, sí, ha habido una transignificación, sí, ha habido una transfinalidad, sí, pero estas dos cosas han cambiado, es decir, el significado y la finalidad han cambiado, porque ha cambiado algo más profundo. Porque en el nivel del ser, en lo más profundo del ser, ha habido una transformación de sustancia y por lo tanto también ha cambiado el significado y también ha cambiado la finalidad y han cambiado muchas otras cosas, pero todo porque cambió la sustancia. Entonces ahí está la encíclica de Pablo VI. El punto es que desde Juan 6 hasta Pablo VI, la iglesia ha seguido enseñando inequívocamente esta doctrina escalofriante, desafiante, desconcertante, que marca como bisturí el reto de la fe. Y no va a cambiar. Me gusta mucho esta anécdota que cuenta Robert Barron de Flannery O'Connor, porque Flannery O'Connor, según Robert Barron, la escritora católica más importante del siglo XX, estaba en alguna ocasión pues en un convivio con amigos y una de las que estaba ahí presente sabía que Flannery O'Connor era católica, ella había abandonado la fe, la otra, pero pues como para sacarle conversación a Flannery O'Connor, se le acercó buena onda y le dijo, hey, what do you think about the Eucharist? It is a powerful symbol, huh? Y le contestó Flannery O'Connor, well, if it is just a symbol, to hell with it. Y dice Robert Barron que esta es la frase más potente, su frase favorita, para referirse a la verdad de la Eucaristía. Si es un símbolo, en español, como diríamos esto, the hell with it, lo diríamos el carajo. Si es solo un símbolo, no sirve para nada. Pero es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nada de que the hell with it, sino que es fuente y fin de la vida cristiana. El signo que realiza eficazmente la comunión entre los hombres y Dios.
Para comprender la presencia real de Jesucristo, tenemos que entender en qué sentido la palabra de Dios es poderosa. Porque nuestras palabras normalmente son palabras descriptivas. Se encuentran con una realidad que está allí y nuestras palabras como que hacen un eco de esa realidad. La describen, ¿sí? O se sitúan delante de la realidad expresándola. Sí tenemos a veces el poder de hacer cosas con nuestras palabras, no solo describimos. Por ejemplo, cuando tú llegas con alguien y le dices, si lo insultas, no solamente haces una descripción, sino que haces una acción que hiere, lastimas a otro. O por ejemplo, cuando en tu boda dijiste sí acepto, en ese momento no solo hiciste una descripción, sino que se realizó una alianza por medio de tu palabra, como cuando haces un contrato. Ese contrato sella vínculos sagrados, porque nuestras palabras no solamente describen, sino que a veces son capaces de crear la palabra humana. Pero en el caso de Dios, la palabra divina no solamente es performativa, sino que la palabra divina es creativa, radicalmente creadora. Cuando Dios habla, las cosas existen. ¿Por qué existe el mundo en primer lugar? Porque Dios dijo, haya luz, y la luz se hizo. La palabra de Dios no se encuentra con la realidad para describirla, la pronuncia y la llama a la existencia. Y entonces cuando Jesucristo camina entre los apóstoles en el siglo I, hace un montón de cosas con la palabra que le revela a sus interlocutores que Él es Dios. Y entonces, por ejemplo, le dice a la tormenta silencio y la tormenta se calla. Su palabra tiene autoridad creadora. Le dice al agua vino y el agua es vino. Le dice al paralítico, Parceo, levántate, ánimo, tus pecados te son perdonados. Y en ese momento sus pecados son perdonados. Le dice a la hija de Jairo, Talita Kumi, niña, levántate. Y la niña deja de estar muerta, vive. Porque Jesucristo no está describiendo, su palabra crea. Su palabra tiene la autoridad de sostener las cosas en el ser, de hacerlas. Y entonces cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, es ipse Christus, el mismo Cristo, ese es su cuerpo. Jesucristo no usa la palabra para hacer poesía descriptiva. Su palabra es la autoridad que le da ser al mundo. Entonces, bueno, creo que esta idea de descubrir el poder creador de la palabra de Dios y entender la seriedad que significa decir que Jesucristo es Dios, nos puede hacer sentir o redescubrir la seriedad con la que la Eucaristía es verdaderamente Jesucristo. Esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Me gustaría ahora hacer una sugerencia atrevida, pero como confío en que no se puede exagerar nada nunca hablando de la Eucaristía, creo que no estoy exagerando si digo que la Eucaristía es el plot de las Sagradas Escrituras. Creo que todas las Sagradas Escrituras se tratan de la Eucaristía. Fíjense, desde el principio, Dios se nos presenta como alguien que quiere alimentarnos con su propia vida. Para esto creó Dios al mundo, para banquetear con nosotros, como banqueteamos en familia. Lo encontramos desde la página 1. Se nos cuenta que en el jardín del Edén, vamos a echar un pasito atrás. Creo que a veces hemos perdido de vista la importancia de la comida porque la hemos convertido en algo muy eficiente, muy pragmático en nuestra cultura. Comemos para reemplazar las calorías y continuar trabajando, ¿no? Pero la comida siempre ha tenido desde antaño, si basta repasar la historia de la literatura, un simbolismo sagrado porque expresa la plenitud de la existencia humana. Los mejores momentos de la vida, de la familia, han ocurrido alrededor de la mesa, en donde compartimos los dones y establecemos este vínculo de comunión entre los que participamos de la mesa. No solo porque intercambiamos palabras y nos intercambiamos mutuamente entre nosotros, sino porque el hecho de que comamos las mismas cosas quiere decir como que hay algo que está entrando en tu cuerpo que es igual que lo que está entrando en mi cuerpo, de modo que se empieza a establecer una comunión entre tú y yo. Nos estamos haciendo de lo mismo. Uno es lo que come, decía el filósofo Feuerbach. Estamos comiendo lo mismo. Estamos alimentándonos del mismo plato.
tiene todo un simbolismo, la comida en la literatura. Ahora, este tema de que fuimos creados para banquetear con el Creador está en la Escritura desde la página 1, insisto. En el Génesis, primero Dios se nos presenta como alguien cercano y entonces vemos a Dios junto a Adán nombrando a los animales, ¿no? Pero, ¿por qué Dios está con la intención de acercarse a Adán y nombrar con él a los animales? Bueno, quizá por lo que dice John Henry Newman. Dice John Henry Newman que el ser humano no es suficiente para sí mismo ni para su propia felicidad. Que el ser humano no puede ser feliz sin la presencia de Dios y si Dios no está con él. Entonces, Dios está presente con su presencia para Adán y para Eva porque los ha creado para ser felices y su presencia es esencial para que sean felices. Todos estos dones que van a establecer un vínculo de comunión entre Dios y sus criaturas están representados por el inmenso jardín, que está plagado de frutos. Normalmente ponemos un énfasis en el árbol prohibido, pero se nos olvida que árboles prohibidos había uno, mientras que había todo un jardín para banquetear, para estar en comunión con el Creador en ese jardín. Y no solo eso, sino que había un árbol que no era el árbol de los frutos prohibidos, sino que era el árbol del conocimiento, perdón, el árbol de la vida, que era el objetivo desde el principio. El árbol de la vida es el árbol de la vida de Dios. ¿Qué quería comunicarnos Dios? Su propia vida. ¿Cuándo habríamos de recibir su propia vida? Cuando tomáramos del árbol de la vida y comiéramos de él. En ese momento Dios y el hombre se harían una sola realidad, porque Dios habría entregado su vida para que tú te comas de su vida y vivas una comunión profunda con tu Creador. Ese era el propósito desde el principio. Pero ¿qué ocurrió? Pues ya sabemos qué ocurrió, que Adán y Eva de alguna manera se compran la mentira del diablo que nos presenta a Dios como el enemigo a vencer y se comen el fruto del árbol equivocado. Un banquete es lo que estropea el proyecto de la creación. Un banquete equivocado, podemos decir, una anti-eucaristía. En lugar de ir a comer de la vida divina, se fueron a comer del árbol de la soberbia y del egoísmo y del pecado, que en lugar de dar vida da muerte, en lugar de dar comunión, divide y separa, destruye, despedaza. En esas condiciones en las que entramos, condiciones de egoísmo y de enemistad de unos con otros, ya no podemos comer del árbol de la vida. Hay como un consejo intratrinitario dentro de Dios. Las personas divinas decretan que se retira el árbol de la vida. No pueden comer en estas condiciones del árbol de la vida. La vida de Dios no se puede participar así. A partir de entonces, Dios va a pasar el resto de la historia lidiando con el pecado. ¿Para qué? Para hacernos nuevamente accesible el árbol de la vida. Para rehabilitar el banquete, que era el plan original. Para comunicarnos su vida en alimento. En el Éxodo vemos cómo Dios constituye a un pueblo por medio precisamente de un sacrificio y de un banquete. En el capítulo 12 del Éxodo vemos este episodio extraño en el que va a pasar la muerte a cobrarse a los primogénitos y Dios da una serie de instrucciones, la Pascua, para que preparen una comida, derramen la sangre, pinten el dintel de su puerta con esa sangre, de modo que no entre a esa casa la muerte y queden salvados por la sangre del cordero y después se lo coman como signo de comunión. Y a partir de entonces los judíos celebrarán la Pascua año tras año recordando cómo Yahvé libera al pueblo judío de la esclavitud y de la muerte por la sangre del cordero y repitiendo esta cena sagrada. Después el profeta Isaías tiene en el capítulo 25, me parece, una visión espectacular. Porque fíjense, la Pascua no solamente recuerda lo que hizo Dios con nosotros, sino que nos anuncia lo que va a hacer Dios con nosotros en el futuro, algo más grande. Tiene un ojo mirando al pasado, la Pascua judía, y otro ojo mirando al futuro, porque están esperando un banquete más potente que el banquete de la Pascua del Éxodo de Egipto. Entonces el profeta Isaías, hablando, soñando de ese banquete futuro, teniendo visiones proféticas, escribe lo siguiente. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos en este monte un banquete de sabrosos manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y vinos exquisitos. Y eliminará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos,
y el manto que recubre todas las naciones. Eliminará para siempre la muerte. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y apartará el oprobio de su pueblo en toda la tierra, porque ha hablado el Señor. Le pregunté a ChatGPT, o le pedí que me hiciera una imagen de esto, y les voy a enseñar la imagen que hizo ChatGPT del banquete suculento del Señor. Pero bueno, está interesante. El punto es, eh, Dios no ha renunciado al plan de sentarse a banquetear con sus criaturas para generar ese lazo de comunión que se expresa en la mesa. Pero en Juan 6 se nos revela con la profundidad más radical posible en qué consiste ese gran manjar. Yo soy. Y les cuento que Belén quiere decir casa del pan o lugar en donde se hace pan. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Pero el discurso de Jesucristo, cuando Jesucristo nos revela esta tremenda verdad escondida en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo, todo el capítulo 6 de San Juan está repleto de palabras que remiten a la Pascua. Es más, este discurso de Jesucristo está ocurriendo en el tiempo de las fiestas de Pascua de los judíos. Los judíos solo están hablando en esos tiempos de Cordero Pascual, de el pan ácimo, de la cena, la familia. Las palabras pascuales están en la punta de la lengua en esta época. Y en esta época es cuando Jesucristo empieza a usar esas mismas palabras para decir, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre, aunque muera, vivirá. Toda la historia de la salvación aparece orientada como flecha, ofreciendo pedacitos repartidos por todos los capítulos de la Biblia que se tensan a un momento decisivo, que es el momento de la última cena. Toda la historia de la salvación está apuntando a este gran momento en el que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, en donde se cumple el plot de toda la Sagrada Escritura, al grado de que podríamos decir, si tuviéramos que sacar una frase de la Biblia y decir, esto resume todo y lo podríamos usar como título de la Biblia, tendríamos que decir, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Qué pasa en la última cena? Que Jesucristo utiliza todo el simbolismo de la Pascua, todo el vocabulario, todo el ideario de la Pascua, pero no lo aplica a un cordero. No hay cordero. Lo aplica, híjole, se me está yendo el tiempo, me voy a apurar. No hay cordero. Lo aplica a sí mismo. Él es el Cordero de Dios que está inaugurando un nuevo éxodo. Todo ha sido creado para ese momento. Lo explica así un teólogo francés, es jesuita. La alianza no es una unión jurídica, sino una unión de amor. Dios crea a la humanidad para desposarla y la desposa encarnándose. Desposar en el sentido más fuerte, es decir, no formar más que una sola carne con ella. Dios quiere ser con la humanidad una sola carne. Este es el fondo de la cuestión. Sabemos que el deseo profundo del amor conyugal no se detiene en el abrazo de dos cuerpos que permanecen exteriores el uno al otro. Cada uno no quiere subsistir más que para dejarse consumar por el otro, transformándose en cierto modo en su alimento, carne de su carne. El simbolismo del beso es elocuente, es el comienzo del gesto de comer. Se querrían comer el uno al otro, se querrían comer al otro y dejarse comer por él para ser carne de su carne. Esto es lo que estamos viendo, esto es la Eucaristía. Por cierto que es muy elocuente que la misa comience y termine con un beso. De hecho, adorar, que eso es lo que ocurre en la Eucaristía, es el acto de adoración supremo. Adorar quiere decir juntar la boca. Ad, ahí viene es una preposición latina, de ahí viene adición, ora, de ahí viene oratoria. Adorar se entiende muy bien el tipo de adoración en el gesto del beso, porque la adoración que Dios quiere no es una adoración servil, sino una adoración que se entiende más bien, de una manera mejor, en las categorías nupciales, del que se quiere desposar con su esposa, hasta comerse mutuamente. ¿Qué es lo que vas a hacer a la misa, a la Eucaristía? Vas a comerte el don de tu Creador que se ha entregado en alimento para ti, y además vas a ofrecerte para que tu Creador se alimente de ti.
No solamente tú tienes que comulgarlo a Él, sino que Él te tiene que comulgar a ti. A mí me parece que todo el universo entero ha sido creado como un gran tabernáculo para contener a la Eucaristía. Podríamos decir que es el fin no solamente de la escritura, sino que es el fin de la creación completa. Porque toda la creación fue puesta por Dios en escena para que fuera el lugar de encuentro entre el hombre y la criatura. Y el clímax de ese encuentro entre el ser humano y la criatura, perdón, entre Dios y, no el hombre y la criatura, entre Dios y el ser humano. Y el clímax de ese encuentro entre Dios y el hombre es precisamente la Eucaristía, que es el alimento mediante el cual Dios entrega su sí mismo para que vivamos de él. Su propia vida es el manjar. Claro que para que Dios entregue su propia vida como manjar, el misterio de la última cena está inevitablemente atado, unido al misterio del Viernes Santo, porque tiene que entregar su vida de hecho. Todo lo que hace Dios siempre es hecho y palabra. No es solo palabra, no te puede decir Dios te amo hasta la muerte, daría la vida por ti, sin que eso ocurra de hecho. El te amo de Dios, que es una interpretación teológica y litúrgica de la última cena, el come mi cuerpo, tiene que realizarse históricamente. Dios históricamente tiene que entregar su vida para que su vida sea precisamente aquello que te alimentes. Y sabemos que eso es cada misa. Cada misa es el sacrificio de Jesucristo, la entrega de su vida que ha reventado las distancias del tiempo y del espacio y nos ha alcanzado. Ha venido a tocarnos. Ese sacrificio ha entrado en nuestro tiempo y en nuestro espacio, porque Dios se las ha arreglado para que su don eucarístico nos alcance personal e individualmente. Reflexiones finales. ¿Por qué es tan discreta la presencia de Dios en la Eucaristía? ¿Por qué Dios no se hace presente más evidentemente, radiando así, echando fuego, no sé, de una manera inequívoca, que digas, ah, ya me quedó claro que es Dios? ¿Por qué eso no se nos transfigura la Eucaristía? Les comparto esta reflexión de Pascal. ¿No era pues justo que Él apareciera de una manera manifiestamente divina y completamente capaz de convencer a todos los hombres? Pero tampoco era justo que Él viniera de una manera tan oculta que no pudiera ser conocido por aquellos que le buscan sinceramente. Ha querido hacerse perfectamente reconocible por aquellos, y así queriendo aparecer abiertamente a los que le buscan de todo corazón y ocultarse a los que huyen de Él de todo corazón. Regula de tal modo el conocimiento de sí mismo que ha dado señales de sí mismo visibles para los que le buscan y no para los que no le buscan. Hay suficiente luz para los que solo desean ver y suficiente oscuridad para los que tienen una disposición contraria. ¿Por qué la Eucaristía pone a prueba la fe? Puede ser que Pascal tenga algo de razón, porque la Eucaristía es una prueba para nuestro corazón. La Eucaristía reclama una respuesta. ¿Ya se nos va acabando el tiempo? ¿Cómo vamos? Ok. Otra reflexión final. La Eucaristía es, en primer lugar, un misterio intratrinitario. Dios es Eucaristía antes de que exista el mundo. Les leo este parrafito profundísimo del teólogo Hans Urs von Balthasar, uno de los más grandes teólogos del siglo XX. En la vida intratrinitaria, todas las personas divinas son alimento eucarístico unas de otras. También el Padre se alimenta del Hijo, sin el cual no podría ser Padre. Del mismo modo que ambos son Padre e Hijo solo a través del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu es tanto el alimentado por ambos como el alimento de ambos. Este perderse el uno para el otro y en el otro es expresión de la máxima vitalidad. O sea, si pudiéramos abrir una ventanita y mirar la Trinidad por dentro, veríamos un dinamismo eucarístico. Impresionante que ese dinamismo eucarístico ha salido de Dios y nos ha alcanzado. En la misa, digamos que toda la fuerza intratrinitaria se desborda y te alcanza a ti. Eres incluido en el dinamismo de la vitalidad de Dios. Porque Dios se te entrega en alimento a ti, el Hijo se te entrega en alimento a ti del mismo modo que se entrega a su Padre. Y espera que tú correspondas también entregándote en alimento, para que formes parte de la familia divina. Para aprender a acercarnos a la Eucaristía, propongo como modelo a la mujer que sufre hemorragias y que se acerca discretamente a tocar el manto de Jesús. Y Jesús siente que sale una fuerza de él. Lo han tocado.
con intención, con fe. Y pregunta a Jesús, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles de alguna manera lo ridiculizan. Le dicen, Señor, pero si todos te están apretujando por todas partes, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Bueno, pero todos lo están tocando, apretujándolo, como se acerca medio mundo a recibir la Eucaristía, a apretujar a Dios. Hay que acercarse como la mujer que le basta rozar uno de los hilos de su manto y con esa fe recibe en humildad, gratitud y admiración la gracia de Jesucristo. Esta es una mujer que representa su persona a la iglesia y el modo en que la iglesia debe de mantener siempre un respeto reverente por cada uno de los sacramentos y muy especialmente por la Eucaristía. Y para terminar, les comparto dos testimonios. Uno de Tolkien, autor del Señor de los Anillos, autor del Hobbit, que en una carta a su hijo le escribe lo siguiente. De las tinieblas de mi vida tan frustrada, no sé por qué decía eso, porque Tolkien tuvo una vida muy buena, pero de las tinieblas de mi vida tan frustrada, pongo ante ti la gran cosa que hay que amar en la tierra, el Santísimo Sacramento. Allí encontrarás romance, gloria, honor, fidelidad y el verdadero camino de todos tus amores en la tierra y más que eso. Muy bonita frase de Tolkien. Y obviamente, un poquito larga, pero vale la pena. San Juan Pablo II. Permítanme, mis queridos hermanos, que con íntima emoción en su compañía y para confortar su fe les dé testimonio de la fe en la Santísima Eucaristía. Ave verum corpus natum de María Virgine. Aquí está el tesoro de la iglesia, el corazón del mundo, la prenda del fin al que todo hombre aspira, aunque sea inconscientemente. Misterio grande que ciertamente nos supera y pone a dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos, se dice en el himno Adoro te devote, pero nos basta la fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los apóstoles nos han transmitido. Permítanme que como Pedro, al final del discurso eucarístico en el Evangelio de Juan, yo le repita a Cristo en nombre de toda la iglesia y en nombre de todos ustedes. Señor, ¿a dónde? Aquí está, hay un error, perdón. ¿A dónde iremos o con quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que ha pasado teológicamente, y así lo vieron los padres de la iglesia, es que ha ocurrido el restablecimiento del árbol de la vida que había sido retirado en el fracaso del Génesis. La cruz de Cristo es el nuevo árbol de la vida y lo que cuelga de ese árbol es el fruto. Y por eso, quien come de ese fruto no morirá, porque es el fruto de la vida de Dios que ha sido compartida a su iglesia para realizar el plan de la comunión radical entre el Creador y la criatura. Y creo que ya. Podemos. Bien. Gracias por la invitación. Comentario, por favor. Felicitarle, es una de las sesiones que más he disfrutado y que más me han conmovido muchísimo. Tengo una pregunta con respecto a las personas que por una cuestión cultural, práctica, etcétera, pues, no acuden a la Eucaristía. Regresándome a la frase de Jesús que tú dijiste hace rato, que no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida, ¿no? Qué difícil, pero... A ver, muchas gracias por la felicitación, lo agradezco mucho. Yo creo que lo primero que debemos hacer para atraer a la gente a la Eucaristía es convertirnos nosotros mismos en personas más eucarísticas. Siempre hay camino por recorrer en ese sentido. Aunque seas ya muy devoto a la Eucaristía, todavía nos falta, siempre nos falta. Entonces, yo aplicaría primero esa lógica del papá de Juan Pablo II, que un día le preguntaron al papa, ¿tu papá te exigía mucho? Y respondió, no, mi papá se exigía mucho. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros nos volvamos hombres de Eucaristía, damos un testimonio tácito y creíble a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera, ¿no? Porque, claro, si a veces somos, a mí me pasa, ¿no? Tenemos la teoría clara en la cabeza, más o menos vemos las ideas, pero no tenemos una vida que
que vaya en el mismo ritmo de esas ideas o que sea coherente del todo. Y entonces tu anuncio, tu palabra, tu invitación no termina de cuajar en lo verosímil, no termina de ser creíble, porque no se ve todavía que la Eucaristía se haga una entrada de verdad en tus prioridades. Entonces, obviamente, consejos muy prácticos, ¿no? Darle una importancia radical, yo diría radical, así, reconociendo que es nuestro alfa y nuestro omega, la Santa Misa, ¿no? El domingo. Si podemos además introducirla en los otros días de la semana, también. Pues llevar a nuestros hijos a la misa con entusiasmo y que nos vean vibrar, que ellos presientan un eco de este misterio a través de nuestra propia experiencia, que nuestra propia experiencia les revele que nosotros estamos delante de algo grande y ellos lo sienten. Ahora, si los hijos a veces no se la pasan bien y eso, yo veo a veces a los papás muy preocupados en entretener que la misa no sea una experiencia aburrida, ¿no? Yo no me preocuparía por eso, porque la experiencia que tiene que tener un niño en misa no es que sea divertida, tiene que experimentar que hay verdad ahí, no diversión, no entretenimiento, sino que está delante de un misterio, que aunque lo aburra, la categoría que tiene que cuajar en él es, aquí hay verdad, aquí está ocurriendo algo que es real, que es verdadero. Y ya si le aburre y no sé qué, esas cosas las podemos ir solucionando después, no pasa nada. Pero lo que no podemos negociar es que para hacerle las cosas entretenidas terminamos taponeando la verdad y haciéndola invisible, imperceptible. Hay veces que por hacer las cosas ligeritas y fáciles terminamos por hacer imperceptible el misterio. Entonces yo creo que primero que vean coherencia en nuestra vida y después invitarlos a descifrar nuestra propia conducta. Oye, pa, ¿por qué te pones tan serio en misa? No, bueno, te voy a explicar, porque mira, está aquí el misterio de Dios entregando la vida por mí. Toda la historia de mi vida está concentrada ahora mismo en este instante en el que mi Dios se está entregando a mí y yo me estoy entregando a Él. Entonces, bueno, entonces empiezan a tener sentido esas palabras, pero porque son eco de nuestro propio testimonio vital. Entonces yo primero crecería hacia adentro y después con palabras ayudaría a que otros tengan la misma experiencia. Y con mucha alegría, porque si a veces si no lo anunciamos con alegría y entusiasmo tampoco es creíble. Muchas gracias por la felicitación. En el contexto de lo que es la Eucaristía, te pediría que añadas una consideración al hecho de acercarse a este sacramento enorme, indignamente. Ya, no solamente por no respetar el ayuno eucarístico, no solamente por ir distraídos sin saber a qué base el autómata, sino peor aún, el pecado grave. Sí, es muy importante y es muy atinada la petición. En realidad, no fui a las cosas prácticas porque tendría que haber una sesión en donde se comente cada parte de la misa y su significado, etcétera, ¿no? Pero en efecto, la Eucaristía, así como es el don preciado de Dios, también es en donde se pone a prueba la fe y la calidad del corazón. O sea, nunca hay que perder de vista que cuando nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos 3 veces santo y hay que quitarnos las sandalias de los pies. Es decir, hay que tener un cuidado porque realmente estamos recibiendo algo excesivamente grande. Entonces, San Pablo tiene una frase muy dura, ¿no? Dice, cuidado porque el que comulga en pecado grave se bebe su propia condenación. Y por eso Tomás de Aquino, en uno de sus himnos, dice, en una de sus oraciones, dice, Señor, que esta Eucaristía no sea para mí ocasión de castigo, sino remedio saludable. ¿Y de qué depende que sea ocasión de castigo o remedio saludable? De la disposición de tu corazón, de cómo se acerca tu corazón a recibirlo. La forma práctica de recibir a la Eucaristía, la forma práctica mínima, es en conciencia de estado de gracia. O sea, en no tener conciencia de pecado mortal. Si uno tiene pecado mortal o tiene conciencia de que ha ofendido gravemente a Dios, la forma de mostrar respeto a la Eucaristía es absteniéndose de consumirla en ese momento, que también es un acto de caridad con Dios. Corriendo, rápido. y quitamos las sandalias de los pies. No hay más ventas, doctor Sara, con un aplauso. Normalmente colgamos las presentaciones, entonces el instructor lo que hace es a veces tira o la reduce o lo que quede. Podemos colgarla también en el. Y después me la. Así está perfecto, ¿no? Está perfecto.